Pues España, que volvió a ser esa España reconocible. España volvió a mostrar ese brío, a mostrar esa ilusión al aficionado español, y la selección española redondeó un partido con muy buena nota, 4-0 para los españoles, para la Roja ante Arabia Saudí, una Arabia Saudí que venía de empatar ante Uruguay. Por cierto, declive, pequeño declive al menos de Uruguay en este último partido también ante Cabo Verde, ya que empataron y se le complica mucho su clasificación a la siguiente ronda. Habrá que ver qué pasa en la próxima jornada, pero en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esa España, la recuperación, la rehabilitación de esta selección española, y lo califico de esta manera porque es obvio, porque es evidente que ha habido un cambio entre la jornada 1 y la jornada 2 de la selección española. Una jornada 1 donde la selección española estaba abotargada, donde la selección española estaba algo ofuscada, donde no le salieron las cosas, y en la jornada 2 cambió el cuento, cambió la película, volvimos a ver a esa España reconocible, a esa España que destaca por su buen juego, donde vemos melodía, donde vemos fútbol, donde vemos armonía. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar de manera breve lo que fue este encuentro entre la selección española y Arabia Saudí. España, que salía bajo palos con Unai Simón, lateral derecho Pedro Porro. Diría que la gran novedad posiblemente porque era de lo menos esperado. Decisión técnica al parecer, y creo que cuajó un buen partido Pedro Porro. Lateral izquierdo Marco Curela. Centro de la defensa para Aymeric Laporte por la izquierda como central zurdo, y como central diestro el joven Pau Cubarsí. Medio del campo pivote Rodri, acompañándole Pedri, y por delante Dani Olmo. El año pasado, el vídeo pasado, hicimos hincapié en ese último vídeo, en uno de los últimos vídeos hicimos hincapié en que Pedri debía jugar en la base de la jugada, más retrasada y no como media punta. Pues lo vimos de inicio, vimos ese plan de juego, ese Luis de la Fuente que apostaba por esa pareja de Rodri y Pedri, y ya por delante Dani Olmo, que interpretó muy bien el juego entre líneas, que supo detectar espacios y que mostró un muy buen nivel el de Terrassa. La banda derecha para Lamine Yamal, que abría la lata; por la banda izquierda Alex Baena, y en la punta del ataque Mikel Oyarzabal, que marcaba y que asistía. Gran partido también de Mikel Oyarzabal, que rompía un poquito esa mala dinámica del primer encuentro, donde no acabó de transmitir buenas sensaciones, pero que por lo contrario, como contrapartida, en este encuentro Mikel Oyarzabal ha cuajado unos muy buenos minutos. 4-0 de la selección española, empezaba adelantándose con ese gol de Lamine Yamal al segundo palo, aparecía, metía el interior del pie izquierdo, si no estoy equivocado, Lamine Yamal, a pase de Mikel Oyarzabal. Buena acción ahí también de Mikel Oyarzabal detectando los espacios. En el 21 y en el 24 marcaba Mikel Oyarzabal el segundo y el tercer gol, y en propia puerta era el cuarto de la selección española, disparo de Marc Cucurella, el que ya es jugador del Real Madrid. Una selección española que sobre todo creo que donde debemos hacer énfasis, donde debemos coger lápiz y apuntar, es por lo de la primera parte, ¿no? Es por el juego que desplegó el equipo en ese primer tiempo, donde vimos una selección española vivaz, una selección española con dinámica con dinamismo en su fútbol, una selección española con claridad, una selección española capaz de desarbolar el juego de Arabia Saudí, y una Arabia Saudí que no está muy acostumbrada tampoco a ser una especialista a nivel defensivo, y se vio, ¿no? Cómo España le leyó las intenciones, cómo España supo encontrar la espalda, cómo supo martillarle y generarle verdaderos problemas. Creo que las sensaciones son muy buenas. Lógicamente es un partido, y más hay que tener en cuenta el rival que tenías enfrente, que es una selección muy por debajo de las grandes selecciones, lógicamente. Pero creo que era importante inocularte de esas buenas vibras, de esas buenas sensaciones, y volver a esa dinámica a la que estaba acostumbrada la Roja, ¿no? Que era ganar, y ganar muchas veces con holgura, sobre todo ante rivales de este calibre, de este pequeño calibre como es Arabia Saudí. Creo que no ha interpretado bien el partido de la selección asiática, y no lo ha interpretado bien porque prácticamente en ningún momento le ha generado problemas a la selección española. De hecho, Unai Simón ha vuelto a tener un partido muy cómodo, muy apacible. El meta del Athletic Club, que no tuvo que no tuvo que hacer grandes intervenciones, no tuvo que solventarle a la selección española de problemas. Y una Roja que Pedri apareció, Rodri estuvo mucho más correcto que en el último encuentro, Lamine Yamal no estuvo mal. Sobre todo creo que se notó en esos primeros minutos cómo era capaz de ser un jugador chisposo, de centellearte el ataque de la selección española. Un Mikel Oyarzabal que esta vez sí que tuvo esa sinergia con el resto de compañeros. Pedro Porro
interpretando bien cuándo tenía que darte amplitud y cuándo tenía que aparecer por dentro. Los centrales bien, sin muchos problemas, sin mucho trabajo, sin mucho ajetreo. Marco Kurela pues marcaba ese gol entre comillas, ya que fue en propia puerta, pero aparece en ataque, en construcción. En fin, una selección española que interpretó muy bien el partido. Tampoco quiero explayarme mucho, ya poco a poco iremos hablando con mayor claridad sobre todos estos temas. Salía Ferran Torres, que su partido no me ha gustado, creo que ha estado algo torpe y no le han salido las cosas al jugador del Barcelona. Jeremy Pino en el 46 no ha provocado lo que produjo Lamine Yamal en el primer tiempo, Mikel Merino por Dani Olmo, Nico Williams por Baena y Fabián por Pedri, ¿no? Lógicamente en el segundo tiempo España ya ha ido un poquito a ralentí, ha sido un juego mucho más calmado, un juego mucho más sereno, un fútbol donde ya no buscabas esa vibración, donde ya no buscabas ese vértigo, porque en la primera parte sí que tuviste esa celeridad, sí que tuviste velocidad en tu fútbol y eso era algo que le habíamos recriminado a voces a la selección española y es algo por lo que debemos estar contentos. Creo que el próximo partido ante Uruguay ya va a ser un poquito ese partido donde debes zanjar cualquier duda, donde debes solventar cualquier problema o cualquier duda que pueda haber acerca de esta selección, porque ganarle a Uruguay pues sería evidentemente clasificarte como primera y luego solventar, dirimir todas esas dudas que pueda haber alrededor de la roja. Yo no tenía muchas dudas de que España iba a pasar, consideraba que era ser tremendista el catalogarle ahora a España de decepción, no de una selección que se va a pegar de bruces contra todo el suelo, porque consideraba que ese primer partido era un partido donde tenías que habituarte a un mundial, donde debías aclimatarte, donde debías coger un poquito ese ritmo del mundial y a partir de ahí creo que España iba a ir sobre ruedas, al menos en esta fase, y creo que lo vamos a acabar viendo plasmado sobre el césped. Vamos a repasar algunas estadísticas para ir cerrando este postpartido, que no es muy largo, pero que si va teniendo éxito, pues iremos ahondando más temas, pero para ello necesito vuestro apoyo, que os suscribáis, que reventéis el botón de likes, que si queréis comentar, dar vuestra opinión sobre lo que habéis visto en el partido. Vamos a ir con las estadísticas generales. España, que tuvo el 67% de la posesión frente a un 33% de Arabia Saudí. Distancia recorrida 107 frente a 110. Goles esperados 2,30 frente a 0,14, ocasiones claras 5-0, como decíamos, poco trabajo para Unai, y tiros totales 22-3. Aquí tenéis el mapa de disparos de España y el mapa de disparos de Arabia Saudí, que fue incapaz de perforar la portería de España y que fue incapaz de penetrar en esos últimos metros, o que cuando lo hizo le costó un mundo y fue una tarea muy ardua para el combinado asiático, ¿no? Vamos a repasar estadísticas individuales antes de irnos. A nivel de ataque, tiros a puerta 3 de Mikel Oyarzabal, que acaba rubricando un partido buenísimo. Lamine Yamal 2. Tiros fuera 3 de Lamine Yamal, 2 de Mikel Oyarzabal. Tiros bloqueados 1 de Baena, 1 de Merino. Regates completados 4 de 4 de Salem Al-Dawsari. Nasser Al-Dawsari 2 de 3. Rodri 2 de 2, Lamine Yamal 2 de 2. A nivel defensivo, acciones defensivas 16 de Al-Layami, Abdul Almri 8, Aymericla por 7, despejes 12, evidentemente de 12 por parte de Ali Layami, perdón por la pronunciación. A nivel defensivo, evidentemente, destacan más los jugadores de Arabia Saudí, porque España ha asfixiado, ha asediado en muchos momentos a la selección que en su día ganó, me parece que la Copa Asiática, y que estuvo muy por debajo del nivel de la selección española. Intercepciones 6 de Pedri, Aymericla por 2, entradas ganadas 3 de Porro, Rodri 2. A nivel pasador, pues el que más toques dio fue Rodri con 129, Paco Barsi 107. Precisión, mucha precisión en los jugadores de la selección. Pases clave 3 de Pedro Porro. Creo que ha sido bastante bueno su partido de Pedro Porro. Lógicamente la exigencia a nivel defensivo no era sustancial, y ofensivamente ha podido explayarse y ha podido expresarse cuando había que ir hacia adelante. Tampoco es que haya sido un espectáculo, pero creo que han sido buenos sus minutos. Centros acertados 1 de 7 Baena, 2 de 6 de Lamine Yamal, pases largos acertados 6 de 19 de Mohamed Al-Wais, Aymericla por 5 de 8. A nivel de duelos, el que más ganó ha sido 9 de 15 Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari 5 de 10, Rodri 7 de 9, Olmo 3 de 7. Como comentaba antes, buen partido de Dani Olmo. Y a nivel de paradas, pues paradas totales 5 de Mohamed Al-Awis, que en la primera jornada me gustó más que en esta. Aquí al final ha encajado 4 tantos, no estuvo mal, no me pareció un despropósito, un partido horrible de Mohamed, para nada. Y Unai Simón 1, y goles evitados 0,1 por parte de Unai Simón,
Mohamed menos 0,55 y despejos por alto 1 Unai Simón, Mohamed Alaouis 0. Pues con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. 10 minutos donde hemos comentado el partido de la selección, donde creo que España vuelve a esa dinámica positiva, donde creo que esto hace que las esperanzas con esta selección incrementen después de lo que vimos en el primer partido de este mundial. Veremos lo que pasa finalmente en ese encuentro ante Uruguay. Yo creo que haré previa, partido por cierto a las 2 de la mañana, toca madrugar, pero por España hay que estar ahí al pie del cañón y animando a esta selección, al menos en mi caso. Y como decía, vamos a ver lo que pasa en ese encuentro ante la selección de Uruguay, ante la selección de Fede Viñas, de Federico Valverde, de Ronald Araujo, de José María Jiménez, de Muslera, que tuvo una actuación recriminable en el último partido, así que ya veremos lo que pasa, veremos, y con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece, como decía antes, vuestro apoyo, vuestro like, vuestra campanita, vuestra suscripción, vuestro apoyo, el compartirlo. Con esto dejamos el vídeo de hoy, nos vemos en la próxima. Chao, chao.